Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, los que están siguiendo esta transmisión. Mi nombre es Tamara Muñoz, soy encargada de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, y soy también presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Call Center, FETRACAL. A nombre del capítulo chileno de Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, quiero darles la más cordial y fraternal bienvenida. Permítanme leerles unas líneas, tal como lo señalamos en nuestra primera actividad. La verdad es que cuando pensamos en retomar la porfiada idea de levantar el capítulo chileno de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Red H, creo que nunca hubiéramos podido imaginar que esta instancia de pensamiento y de acción crítica se iba a levantar en medio de la movilización popular más trascendente del pueblo chileno de los últimos años. Por primera vez y de modo tan certero, el pueblo de Chile critica, rechaza, denuncia y busca modificar este modelo social, político, económico y cultural tan injusto y tan excluyente. Parece ser que el devenir de la historia presente viste de movilización las calles del país frente a nuestro intento de retomar las primeras insignias de esta Red H. En su llamamiento a la conciencia del mundo, leído por el destacado intelectual mexicano Pablo González Casanova el 1 de mayo del año 2003 en La Habana, Cuba. El Chile de hoy, ese que después de 29 años de transición pactada, que administrara el modelo neoliberal heredado de la dictadura y que aún no recupera el derecho a su libre determinación, pues se sigue rigiendo bajo la Constitución del 80, es el Chile que se moviliza y reclama de nuestra reflexión y práctica comprometida. Ese Chile que antes aparecía como guía de sojuzgamiento para la imposición del modelo neoliberal en otros territorios del mundo, es el Chile que grita en las calles para retomar una posición modelar, pero de rechazo y de denuncia de la injusticia y la desigualdad. Este país que una vez más está siendo víctima de generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, es el que nos exige denuncia y defensa. Ese es el Chile que hoy nos interpela a constituir un espacio en red capaz de defender a toda prueba y contra toda opresión los grandes valores de la humanidad, como imperativos para el avance de las sociedades hacia una vida digna. La paz como fundamento esencial de la convivencia nacional e internacional. El respeto irrestricto a los derechos humanos, la garantía de libre autodeterminación de los pueblos, el respeto a la equidad y diversidad de género, el rechazo al extravitismo brutal y el derecho a un medio ambiente limpio frente a una catástrofe climática. Son algunos de los derroteros que lucharemos por incluir en las calles, en los foros, en las asambleas y en las obras de arte de este nuevo Chile en ciernes, para lo cual trabajaremos en acciones concretas de lucha como la creación de una red de redes de información artística, política y cultural, buscando coordinar y movilizar a intelectuales, artistas y movimientos sociales. Luego de la primera actividad realizada en la Fundación Salvador Allende sobre experiencias latinoamericanas sobre soberanía popular y procesos constituyentes, hemos realizado 2 foros tendientes a debatir las condiciones de ejercicio de la soberanía popular en el proceso constituyente, que se realizaron ambas en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y la última en la sede de la ANEF, este último organizado en conjunto con Unidad Social. Antes de presentarle a los expositores de esta nueva actividad organizada por nuestro capítulo, consistente en un conversatorio sobre pandemias y neoliberalismo, queremos agradecer muy especialmente la inestimable colaboración para la realización de esta actividad al equipo que encabeza la integrante del comité ejecutivo del capítulo chileno, la doctora Paula Vidal Molina, investigadora y responsable del proyecto Fondesit sobre políticas estatales de empleo bajo el neoliberalismo y el buen vivir, que estudia los casos de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador,
investigación adscrita al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Chile. Agradecemos también a quienes se han conectado a esta transmisión y muy especialmente a nuestros expositores. Quiero partir presentando a Atilio Borón, argentino de nacimiento, internacionalista por convicción, sociólogo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, vivió en Chile previo y durante los años de la Unidad Popular del gobierno presidido por el compañero Salvador Allende. Ha hecho de la formación de las nuevas generaciones y de la denuncia de los crímenes del imperialismo su razón de vida. También quiero presentar a Jorge Arrate, abogado, economista con estudios de posgrado de la Universidad de Harvard, leal colaborador del presidente Salvador Allende durante también el gobierno de la Unidad Popular. Fue designado vicepresidente ejecutivo de Codelco, a nacionalizar el cobre en el año 1971, exministro, es candidato presidencial por el Juntos Podemos, y ha dedicado gran parte de sus energías a la reflexión y defensa de las ideas socialistas. Escritores políticos ambos han sabido combinar la reflexión teórica en una práctica de compromiso con los movimientos sociales y corrientes políticas que buscan la liberación nacional y social en las condiciones de Latinoamérica. Adherentes y contribuyentes de la Red H, a quienes les agradecemos su participación y les damos una fraternal bienvenida a este conversatorio. Vamos a dejar en primer lugar a Atilio Borón, a quien le damos 15 minutos para que pueda hacer su primera intervención en este conversatorio. Atilio. Muy bien, bueno, muchas gracias. Primero que nada agradecer la amable invitación de mis amigas y amigos de Chile, miembros de la Red H, estar en compañía de Jorge Arrate, de Tamara, de Paula, de algunos otros que están por ahí como Jaime Lorca, todos mis amigos que están realmente muy pendientes de esto. La verdad es un gusto enorme participar, la Red es una gran iniciativa. Muy bien lo dijo Tamara, iniciada ya hace mucho tiempo, fue una iniciativa de don Pablo González Casanova, que luego fue creciendo, y está cumpliendo un papel importantísimo, y el capítulo chileno ha dado muestra de una gran vitalidad, y eso realmente a quienes estamos en la red nos pone muy satisfechos. Yo quería, en el breve plazo que tenemos, ¿verdad?, plantear algunas ideas que me parecen fundamentales para tener en cuenta en el marco de esta pandemia. Primero, que la pandemia ha tenido ya una víctima fatal, ¿verdad?, que no puede ser resucitada, que es el neoliberalismo. Esto me parece importante tenerlo claro, ¿verdad? Y no solamente porque lo decimos nosotros que estamos acá, creo que en eso vamos a coincidir todos en la crítica al neoliberalismo, pero son los propios grandes pensadores y los actores del neoliberalismo los que han caído en la cuenta de que esto se acabó, que ya no va más. Y que por lo tanto ellos dicen, bueno, ahora hay que hacer algo. Y nosotros tenemos que decir, nosotros también tenemos que hacer algo, porque si dejamos que ellos hagan algo, ¿verdad?, realmente podemos tener un neoliberalismo reinventado o un capitalismo reinventado con perfiles aún más opresivos, explotadores y depredadores que antaño. O sea, lo que está claro es que el modelo neoliberal ellos ya lo dan por muerto, y voy a referirme nada menos para fundamentar esto a lo que ha venido publicando recientemente Klaus Schwab en su condición de director del Foro Económico Mundial, o sea, Davos, ¿verdad?, que está haciendo circular algunos documentos, uno de los cuales llamativamente se llama El Gran Reseteo del Capitalismo. O sea, el diagnóstico es el siguiente: el capitalismo es como un ordenador, una computadora que de repente se congeló. A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Entonces hay que darle un reinicio. Bueno, lo que Schwab propone, y la gente del Foro Económico Mundial de Davos están proponiendo, y este es el tema de ellos para enero de este año, es cómo poner en marcha el capitalismo de nuevo, ¿verdad? Hay en ellos la clara percepción de que el sistema capitalista está enfrentando a gravísimas dificultades,
que a veces yo, para mi sorpresa, veo que entre muchos compañeros y compañeros de izquierda como que subestiman los alcances de esa crisis. Pero, por ejemplo, basta con leer una revista del establishment norteamericano, el Foreign Affairs, ¿verdad? Que en el número de enero-febrero de este año, que salió tal cual es práctica corriente en los journals de los Estados Unidos unas semanas antes de enero, o sea, a mediados de diciembre, sale el número de enero-febrero, y el número es sobre el futuro del capitalismo. Y en donde hay varios autores, ¿verdad? En donde no hay ninguno de izquierda. El hombre que está más a la izquierda ahí es Joseph Stiglitz, que es un economista, digamos, podemos llamarle socialdemócrata, un hombre de muy buenas intenciones, pero todo el resto plantean los gravísimos problemas que enfrenta el capitalismo. Y lo que es interesante es la imagen con la cual la revista ilustra el tema del dossier. El tema del dossier es el futuro del capitalismo, ¿verdad? Y la imagen es el famoso toro de Wall Street, que viene corriendo y se frena justo al borde de un abismo insondable porque no se ve cuán abajo se va, ¿verdad? Y el toro está con una de sus patitas ya prácticamente en el aire, a punto de caerse. Esto, o sea, y esto fue antes de la pandemia, un poco para dejar de lado la tesis, no, el capitalismo venía bien, la pandemia lo echó a perder, no. Ellos venían diciendo que su futuro estaba en cuestión y lo que hizo la pandemia fue, bueno, agigantar, ¿verdad?, bajo una lupa inmensa todos los problemas, las contradicciones y llegar a una situación actual como que plantea, digamos, bueno, que hay que resetear el capitalismo. Ahora, si ellos lo resetean, lo van a hacer, evidentemente, en favor de esos intereses, ya no adoptando el consenso de Washington y no todo aquello porque se han dado cuenta que eso no les funciona, ¿verdad? Y es muy interesante porque el documento parte de una premisa, y es que la pandemia del coronavirus está relacionada íntimamente con el cambio climático. Y es cierto eso. Es cierto, yo creo que nosotros, desde nuestro análisis, estamos viendo que efectivamente la pandemia tiene mucho que ver, claro que no con el cambio climático, que es una expresión muy edulcorada, para hablar de un colapso climático. Porque si nos recordamos qué pasó el año 2019, ¿verdad? Especialmente la segunda mitad, tuvimos incendios por todas partes. Australia incendiada de punta a punta, la cuenca amazónica en Bolivia, la cuenca amazónica en Brasil, en Ecuador, incendios en California, incendios feroces en Europa, en la península ibérica, en Portugal. O sea, el capitalismo está haciendo un daño fenomenal al medio ambiente y una expresión de ese daño es que ahí se produce el famoso salto de un virus que antes estaba alojado en una especie animal, sin contacto uno, con contactos muy poco frecuentes con el ser humano, de los murciélagos a los puercos, a los cerdos. Y el cerdo es un animal, ¿verdad?, que sirve de elemento nutritivo para una parte importantísima de la población de este planeta. Ellos tienen muy claro que acá el tema es el cambio climático. Y entonces proponen como salida, evidentemente, que vamos a ver, tenemos que enfrentar, dicen ellos, una caída económica que probablemente sea todavía peor que la Gran Depresión de los años 30. Dice, esto no es inevitable, pero estamos encaminándonos en esa dirección y algo hay que hacer. Y algo que hay que hacer significa un proceso de reestructuración integral de las economías, las sociedades, la política, y es lo que llama entonces el gran reset, el gran reinicio del capitalismo. Y esto, dice, puede parecer ahora un tanto ilusorio, ¿verdad? Porque nosotros más bien teníamos una tendencia a pensar de que ciertas instituciones y hábitos y formas de comportamiento eran muy reacias al cambio. Sin embargo, ¿qué nos enseñó la pandemia? La pandemia nos enseñó que muy rápidamente podemos cambiar instituciones, formas, estilos de trabajo que antes eran inimaginables. Una parte significativa de la población mundial está ahora manteniendo su trabajo a través de un experimento que estamos haciendo nosotros acá, el famoso teletrabajo, que conlleva un tremendo
desafío de precarización laboral, liquidación de los contratos laborales, porque la gente a veces está muy feliz. No, no, yo trabajo desde mi casa, sí, pero ya no tienes una relación de dependencia, una relación salarial, eres un monotributista, no tienes obra social, no tienes seguridad social, no tienes nada. Cuidado con eso. La uberización completa del proceso de trabajo en el marco de la pandemia. Pero ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de que es posible hacer cambios muy importantes. Y ellos señalan 3 cambios fundamentales. Primero, tenemos que hacer que los mercados produzcan resultados más equilibrados, más justos, ¿verdad? Más equitativos. Dice, tenemos que cambiar eso, porque efectivamente los mercados han producido buenos resultados en algunas cosas, pero el costo ha sido un grado de inequidad muy grande que amenaza, y esta otra palabrita muy importante en todo esto, la sustentabilidad del sistema, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos que pensar, por ejemplo, en cambios muy significativos en los impuestos a la riqueza. Ya lo plantean abiertamente, cambios en los impuestos a la riqueza. Tenemos que acabar con el subsidio a los combustibles fósiles y tenemos que establecer nuevas reglas, ¿verdad? Nuevas regulaciones de los mercados, ¿verdad? Que garanticen competencia, pero sobre todo que eviten los resultados desastrosos que han tenido los mercados en algunas áreas, por ejemplo, la salud pública. Y esto, el caso de Estados Unidos, es dramático, como también otros países europeos, ¿verdad? Pero Estados Unidos es mucho más grave. Segundo componente de esta agenda, ¿verdad? Asegurar de que las inversiones que vamos a necesitar, que son muchas, puedan estar guiadas por los criterios de la equidad y la sustentabilidad. Por eso tenemos que crear un nuevo capitalismo, ¿verdad? Esto, claro, es casi un oxímoron, ¿verdad? Un capitalismo en donde hay equidad y sustentabilidad significa un sistema económico-social desmercantilizado, y la marca de origen genética imborrable del capitalismo es la tendencia a convertir todo lo que puede en mercancía, desde los derechos sociales más elementales hasta los bienes de la naturaleza, los bienes comunes. Pero bueno, ellos proponen básicamente eso, crear esa nueva economía, ¿verdad? Sobre la base de un criterio de que la inversión tiene que orientarse hacia la equidad y la sustentabilidad. Y en tercer lugar, dice, en medio de esta vorágine de grandes cambios en que estamos involucrados, aprovechar que de otra manera esta cuarta revolución industrial, esta revolución industrial que tiene que ver ya con las tecnologías 5G, con todos los avances enormes en las telecomunicaciones, la cuestión satelital, sobre todo la inteligencia artificial. Y todo esto tenemos que ponerlo al servicio de la creación de esa nueva economía. ¿Qué supone? ¿Verdad? No lo dicen tan claramente, pero está implícito en su argumentación, que tiene que haber, digamos, un reequilibramiento en las relaciones entre Estado y mercado. Un Estado con fuertes capacidades regulatorias que obligue a que los mercados tengan resultados equitativos, ¿verdad? Y sustentables, porque, dice, de lo contrario, no vamos a poder ponerle fin a la pobreza, al hambre, en todas sus dimensiones, ni vamos a poder evitar que continúe la degradación del planeta, y si no hacemos eso, evidentemente la sustentabilidad de todo el sistema capitalista va a estar seriamente en cuestión. O sea, ellos prevén un mundo post-pandemia con estados más fuertes, mercados más regulados, y la gran pregunta, el gran desafío es, bueno, ese estado más fuerte, ¿al servicio de qué intereses va a estar? ¿Verdad? Porque es evidente que nosotros también creemos, cuando digo nosotros digo la izquierda en un sentido muy amplio, ¿verdad? Es multipartidario. La izquierda cree, y está absolutamente convencida, de que salimos de esta pandemia o reforzando algo que yo me he atrevido a darle como nombre una especie de protosocialismo, pensando en las discusiones que había en el Chile, ¿no es cierto?, de los años 70, ¿verdad?, cuando don Salvador Allende decía, nosotros no estamos en el socialismo, estamos transitando hacia el socialismo, creando las condiciones materiales, psicológicas, culturales, políticas que nos permitan, sí, construir una sociedad socialista. A mí siempre me pareció una observación muy aguda la que hizo Allende en aquellos años, y que uno la podía traer acá, pensando que
¿por dónde podemos salir? La idea de decir salimos con la vía del socialismo es inviable, pero sí es viable y es muy probable que salgamos por una vía que sea parecida, digamos, a lo que fue la experiencia de la Unidad Popular en Chile de los 70, que podríamos llamar protosocialismo, o sea, creación de las condiciones básicas, fundamentales para la construcción del socialismo, que no es una cuestión tan sencilla como se ve en los papers o en los libros, en los artículos. Implica una serie de cuestiones que hacen que la empresa sea muy difícil. Porque si no logramos avanzar en esa dirección, y perdóname Tamara, avísame cuando tengo que terminar, por favor, ¿estoy bien todavía de tiempo? Y le quedan 2 minutos. Perfecto, ya redondea. Porque si no avanzamos en esa dirección, en la construcción de un Estado fuerte al servicio de las causas populares, al servicio de la mayor igualdad social, de la mayor igualdad de clases, de género, ¿verdad? De poner fin a la explotación, a la opresión, lo que puede venir es una especie de neofascismo, ¿verdad? Con un Estado muy fuerte que ponga otra vez en marcha, haga el reseteo del capitalismo, pero que haga un reseteo del capitalismo que termine siendo peor todavía que el modelo neoliberal que hemos padecido desde la década de los 70 para acá. Entonces yo creo que ante eso tenemos que estar muy conscientes. Para eso evidentemente vamos a tener que estar en la calle, porque sin esto no se logra con el rodaje de las instituciones políticas, de la democracia, se requiere la presencia movilizada de la gente en la calle, que puede ser potenciada ahora, y ya termino con esto, puede ser potenciada con los aprendizajes que hemos hecho en el marco de la pandemia. Esto que hemos dado en llamar, yo por lo menos lo he llamado, el asociativismo digital. O sea, la posibilidad que tenemos ahora de combinar acciones colectivas, ¿no es cierto? Y potenciar las acciones cuando estemos en la calle, porque ahora si queremos hacer una reunión, digamos, de todo Chile, no hace falta que vengan desde Arica, Punta Arenas, a Santiago a debatir, lo podemos hacer a partir de tecnología muy fácilmente y elaborar estrategias de acción colectiva muy eficaces, combinadas, eso sí, con la presencia de nuestra gente en la calle. Este creo que es el gran desafío ahora. Bueno, dejo acá y creo que me he atenido al tiempo. Gracias. Gracias, Atilio. Nos deja ahí un gran desafío con los elementos que nos está entregando. Quiero pasarle la palabra ahora a Jorge para que tenga sus 15 minutos de su primera intervención. Jorge. Muchas gracias, Tamara. Es un gusto encontrarnos nuevamente después de hartos años que no nos veíamos. Para mí también es un gran agrado darle un saludo fraternal a Atilio Borón y agradecer a la radio, a Universidad de Chile, a Paula Vidal, a Jaime Lorca, que han sido organizadores muy activos de este encuentro. Y sobre todo a la Red H en su capítulo chileno que me ha invitado a participar. Yo quería simplemente desarrollar, ojalá dentro del tiempo, 3 o 4, según me alcance o no, ideas en torno al tema de este foro en relación con la situación de Chile. Atilio ha puesto un marco global en que ha planteado varias afirmaciones que yo debo partir diciendo que las comparto y que quiero hacer uso de ellas, además, para un breve análisis del caso chileno. Un caso bastante extraordinario. No es que los chilenos siempre hagamos cosas extraordinarias, pero a veces ocurren en Chile cuestiones muy extremas. Fue muy extrema la instalación del neoliberalismo a sangre y fuego después del golpe militar de 1973 por los Chicago Boys, una experiencia que tuvo atención universal con el tiempo y que fue creciendo y sobre la cual se escribieron libros y se habló del extraordinario éxito que había tenido la aplicación de estas tesis neoliberales inspiradas en Friedman y Hayek particularmente en un país como Chile, que lo había llevado, recuerdo esa expresión que a mí
personalmente siempre me perturbaba, es decir, que estamos a las puertas del desarrollo, que revela un concepto muy pobre en realidad de lo que es desarrollo cuando se le pone de esa manera. El hecho es que se instaló este experimento social en Chile, comenzó a difundirse una década después a otros países latinoamericanos, y que esta extrema instalación del neoliberalismo a través de una dictadura, porque para que el neoliberalismo pudiera instalarse en Chile fue necesario derrocar un gobierno, matar a miles de chilenos, perseguir a cientos de miles de chilenos y establecer un régimen autoritario muy fuerte que duró 17 años y que logró las condiciones básicas para que la tarea neoliberal pudiera ejecutarse. Pero hoy nos encontramos con otra situación también extrema. El neoliberalismo se ha desmoronado en Chile. Ha sufrido, como decía Atilio, nadie tiene la duda ya que no va a ser posible, aunque así lo quisieran sus partidarios, de restablecer un modelo neoliberal en nuestro país y en el resto del mundo. ¿Quién tuvo la función de reparar esta mancha que acarreaba el modelo neoliberal en Chile? ¿Cuál era el haberse afirmado siendo partidario de la más extrema libertad económica, en la más extrema cercenamiento de las libertades políticas? ¿Quién tuvo la función de reparar esto en condición de titular? Fue Sebastián Piñera. Antes de él, el periodo de transición se caracterizó por un proceso muy complejo de, en su mayoría, de acomodo, de búsqueda de ir aceptando progresivamente los postulados y las políticas neoliberales, aunque también hubo resistencias, pero no fueron suficientes. Algunos se sintieron incómodos, otros en realidad más que incómodos estuvieron en contra, la mayoría se fue adecuando y la necesidad que hubo en algún momento de cierto tipo de transacciones se convirtió en virtud y pareció virtuoso entonces el plegarse en medio de esta fanfarria del éxito del modelo en la experiencia chilena, de plegarse a los postulados del libre mercado que con tanta agudeza se estaban aplicando en Chile. Sebastián Piñera llegó como titular, los otros venían del banquillo, eran teloneros de quien llegaba con la gran misión de establecer la complementariedad entre el capitalismo neoliberal y la democracia política, insuficiente, imperfecta, formal en muchos de sus aspectos, pero mal que mal, democracia política. Piñera encarnaba eso, y esa era su tarea, su gran tarea en su perspectiva histórica. Eso se ha desmoronado, y no se ha desmoronado por la pandemia. Eso se desmoronó antes de la pandemia. Eso se desmoronó con el levantamiento popular que tuvo su máxima expresión el día 18 de octubre, y digo su máxima expresión porque en realidad lo que se ha llamado el estallido, que yo prefiero denominar levantamiento, pero bueno, da lo mismo, todos sabemos lo que queremos decir, ese fenómeno fue la concurrencia a un mismo cauce de una serie de movimientos, de luchas, de causas que se habían estado expresando en los últimos decenios en Chile. ¿Para qué decir, hablar de los pingüinos del 2006 o de los estudiantes del 2011 o de las luchas feministas que alcanzaron
en octubre, noviembre, diciembre un nivel muy alto, o de las luchas que daban movimientos asociados con los temas medioambientales, que tuvieron una gran importancia en desbaratar, por ejemplo, lo que fue la represa de Hidroaicén. En fin, todas esas fuerzas confluyeron para que pudiera, a partir del 18 de octubre, expresarse un levantamiento popular como no ha habido otro en la historia de Chile. Y sobre el levantamiento que mostró las miserias del modelo chileno, cayó la pandemia, que las mostró de nuevo, que las mostró con más nitidez todavía, porque es como poner el hueso al desnudo. La pandemia es cruel y es terrible, y ha mostrado, como lo ha dicho irónicamente Bloomberg ayer o antes de ayer, que Chile se comportaba como país rico cuando en realidad estaba lleno de pobres. Bueno, este fracaso ha sido estruendoso. Y la oportunidad, el punto aquí que yo quiero resaltar es que el gobierno miró esta coyuntura con un sentido de rehabilitación. Después del estallido venía la pandemia. Para el gobierno de Piñera, manejar la pandemia era la forma de rehabilitarse. Y eso ha sido notorio en muchos aspectos. La aparición sistemática en una cadena nacional tras otra cadena nacional de manera abusiva por parte del presidente. La búsqueda de imponer por la vía de disimular u ocultar información a través del ministro de Salud, que se transformó en una gran figura del ex ministro de Salud, de ocultar esa información, de ir conduciendo la pandemia de tal manera que permitiera algo que yo reconozco que era bastante difícil. Pero, uno, parar el virus, contener el virus. Y dos, no parar la economía. Mantener la economía, si no al 100% de su funcionamiento, en un funcionamiento que permitiera una rápida recuperación. Que no se suspendieran las clases, que hubiera retorno seguro, que hubiera vuelta a la nueva normalidad. Porque el gran salto aquí era, desde la pandemia, saltar a la nueva normalidad. La normalidad para Chile, a partir de octubre, era el levantamiento, era el vivir en un permanente estado de enfrentamiento en las calles. Pero no, lo que quería naturalmente el gobierno era volver a la normalidad de antes del levantamiento, de antes del estallido. Eso se ha venido al suelo. Pero esta disposición, esta actitud de Piñera y de su gobierno de lanzarse sobre la pandemia como la oportunidad de rehabilitarse, yo creo que ha tenido una incidencia importante, significativa, en el manejo y conjunto de errores que se han cometido durante este tiempo. Mi segundo punto tiene que ver con lo mismo en el fondo, porque lo que estoy tratando de escarbar, de buscar, es cómo podemos explicarnos que se haya cometido tanto desacierto en este tiempo por personas que se supone que son inteligentes. Si uno mira retrospectivamente el plantearse la nueva normalidad cuando se planteó, o el retorno seguro cuando se planteó, o negarse a que se cerraran las escuelas, son torpezas mayúsculas. El invento de las cuarentenas móviles y flexibles también lo fue. Bueno, ¿cómo esto
desde qué perspectiva esto se miró por parte del gobierno. Así como Piñera entendía y entiende que en el capitalismo el mercado y la democracia se asocian con naturalidad. Bueno, nosotros pensamos todo lo contrario. Desde hace muchos años, quiero decirlo, ¿no? Recuerdo lecturas de textos teóricos de Atilio Borón, sus aportes al análisis marxista, sus aportes a la teoría política, y junto con otros, se me viene a la cabeza un canadiense, Macpherson, se me viene a la cabeza varios americanos, que estudiaban cómo el mercado y la democracia no se avenían felizmente. Eran una pareja más bien desavenida, que para que pudiera convivir había que hacerle una terapia, había que construir una relación porque naturalmente no podían convivir. Este ángulo nunca lo han percibido desde la derecha. Para ellos, los mercados y la democracia liberal son naturalmente complementarios y no alcanzan a percibir o no quieren percibir que en realidad son profundamente distintos. Mientras el mercado valora a cada persona según cuánto dinero en ese momento tiene en su bolsillo. Si uno tiene un peso, vale un peso. Si tiene 1000, si tiene 1.000.000, vale 1.000.000. Va al mercado y según eso es lo que saca del mercado. En la democracia, en su momento climático, rige un supuesto literario fantástico, una gran conquista civilizacional y cultural, que es que todos somos iguales, cuando en realidad somos todos distintos, pero además somos distintos social y económicamente, y la democracia nos presume iguales. ¿Qué pasaría si el mercado el día de mañana funcionara con el supuesto de la democracia? O que la democracia funcionara con el supuesto del mercado, que el que tiene más dinero tuviera más peso en las decisiones. Ocurre, porque por distintos mecanismos la democracia es siempre invadida por el dinero. Pero esta cultura de... 2 minutos, le Muy quedan 2 bien. minutos. Esta cultura de estas dos instituciones no pudo Piñera lograrlo. Hubo un factor, me parece a mí, que es su desesperación, su falta de serenidad para querer aprovechar una circunstancia tan desgraciada para rehabilitarse políticamente y buscar subir ese 6% o 7% que tenía, que algunas encuestas los dan más alto hoy día, pero las que son más serias lo están dando en un 10 o un 11% de aprobación. Y una segunda razón es cómo él intentó construir una convivencia pacífica entre una complementariedad entre mercado y democracia, y también fracasó. Dos fracasos que han significado una política represiva durante este tiempo, a partir del 18 de octubre en adelante, hasta ahora, en que se han tratado de aprobar varias leyes de carácter represivo, se están tratando de aprobar, y además la subordinación de la vida de la población a los intereses de la economía, que son los intereses económicos de los grandes empresarios y del 1% más rico de Chile. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Quiero comentarles que sabemos que estamos teniendo un poco de problemas con la transmisión, así que no se preocupen porque el programa está siendo grabado, así que va a quedar después para que lo puedan descargar. También comentarles que estamos recibiendo muchos saludos de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, no se me vaya a olvidar, Panamá,
Así que, bueno, les dejamos ahí un abrazo fraterno a todos los que nos están siguiendo, a los que nos están viendo y a todos los que nos están saludando en este programa. Vamos entonces ahora a pasar a una segunda ronda para un poco redondear las ideas, la segunda intervención. Y esta será de 7 minutos, parte Atilio y luego Jorge. El micrófono, Atilio. El micrófono. No te escuchamos. Ahí. Ahora. Ahora sí. Bueno, no, yo quería simplemente retomar algunos de estos puntos, inclusive avanzar también sobre el terreno que ha planteado el amigo Jorge Arrate, ¿no es cierto? Porque evidentemente la construcción de la democracia se ha visto frenada en América Latina, y no solamente en América Latina, ¿verdad? Por el hecho de que la dinámica de los mercados tiende a ser profundamente antidemocrática. Es decir, cuando él hablaba de una relación entre dos, una pareja infeliz, ¿verdad? Mal avenida, que no puede realmente construir algo junto, porque en realidad el principio básico de la democracia es la igualdad, y el principio y la justicia, ¿verdad? Son de la filosofía política clásica, de Platón para acá, 2500 años, se dice, bueno, un régimen que se autoproclame como democrático debe tener como estrella polar, como guía, la construcción de una sociedad más justa. Si uno mira lo que ha pasado en América Latina en general, ¿verdad? No solamente el caso de Chile, Argentina, Brasil, donde miremos ha pasado lo mismo, la dinámica arrolladora del neoliberalismo fue tal que aún en procesos de carácter democrático, los márgenes de desigualdad económica y social se acrecentaron. Por más políticas sociales que hicieran los gobiernos, los países, uno toma el caso de Argentina, el caso de Brasil, mismo el caso de Uruguay, ¿verdad? Uruguay es una de las sociedades más igualitarias de América Latina, y desde las dictaduras para acá, ¿verdad? Todo esto surgió, recordemos, en el marco de la crisis de la deuda de los años 80, política de ajuste y estabilización, Fondo Monetario. El resultado es que después de 40 años, 35, 40 años, según los países, de experiencia democrática, el nivel de desigualdad social y económica que tenemos hoy en la región es superior al que teníamos en la época de la dictadura. En el caso argentino es clarísimo, creo que también debe serlo en el caso de Chile, el agigantamiento, digamos, del proceso de polarización social, en el caso de México. O sea, evidentemente tenemos que tener muchísimo cuidado, entonces, que a la salida de esta pandemia no se trata tan solo de reconquistar lo que uno podría decir, bueno, los ritos exteriores de la democracia, ¿verdad? Sino que avanzar en una dirección de una democracia más sustantiva. Una democracia más sustantiva quiere decir una democracia que construye una sociedad más igualitaria. No voy a caer en el error de decir una sociedad totalmente igualitaria, porque eso sabemos que es imposible, pero sí reducir significativamente los márgenes extraordinarios de desigualdad que tenemos hoy nosotros, no solo en América Latina, yo diría en el capitalismo contemporáneo. Porque si ustedes miran la experiencia de Estados Unidos, no es diferente a la de Chile o la de Argentina. Allá, digamos, el New York Times, para no citar ya ni siquiera fuentes de izquierda, ni siquiera socialdemócratas, citando al New York Times, en una editorial muy importante que hicieron ellos hace un mes y medio, hablando justamente de la crisis, de la pandemia, los horrores que estaba produciendo, marcan como uno de los grandes déficits, dice, de la política de estas últimas décadas, el hecho que hoy el 1% más rico de la sociedad norteamericana tenga tanta riqueza como 80% del resto de la población. O sea, uno tiene tanta riqueza como 80% de la población americana. Ahí se salvan un poco 19% de capas medias, algunas de las cuales están más cerca del 1% y otras están a riesgo de caerse en la masa del 80%. O datos absolutamente inapelables de la Oficina del Censo de Estados Unidos y de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina muy seria e independiente de los dos partidos, que demuestra que
desde el 80 hasta el 2018, 1980-2018, la participación en el ingreso nacional del 50% más pobre en Estados Unidos apenas aumentó 1% hasta llegar apenas a un misérrimo 12% del ingreso nacional. O sea que después de 40 años, ¿verdad? La mitad más pobre de la sociedad americana, que ya participaba muy poco, ahora mejoraron un poquito, están en el 12%, antes estaban en el 11%. Ni hablemos del 1%, que se lleva, digamos, la parte del león. Entonces, ¿cómo evitar de que este proyecto del reseteo del capitalismo nos conduzca por ese camino? Una sociedad más desigual, una sociedad en donde bajo otra forma se renuevan los mecanismos de explotación, porque hay que reconocer que el capitalismo tiene una inventiva y una capacidad de creación, ¿verdad?, extraordinaria. Bueno, de acá podemos salir muy mal parados. Yo me refería recién al fenómeno de la uberización del trabajo. Ese es un desafío enorme que se van a enfrentar las clases trabajadoras una vez que salgamos de la pandemia. En países que ya tienen una muy débil estructura o trama de carácter sindical. Y hacia lo que vamos es la idea del reemplazo del trabajador asalariado por el del contratista. Entonces, digamos, y esto con los aparatos de dominación mediática que tiene el capitalismo, ¿verdad?, que son muy eficaces, que modelan gran parte de las ideas que conforman el sentido común de la población, mucha gente en principio va a decir, bueno, ya qué bueno que ahora no tengo que ir a la oficina, me voy a ahorrar el costo de transporte, me voy a ahorrar esto, lo otro, no voy a perder tanto tiempo, sí, pero vas a estar en una situación de indefensión mayor que la que tenías antes. Entonces, ¿cómo se puede neutralizar eso? Bueno, no hay fórmulas mágicas, lo que hay son las viejas recetas muy conocidas, la organización del campo popular, trabajar denodadamente en la organización, coordinación de las luchas, ¿verdad? Y que creo que eso fue lo que empezó a ocurrir claramente a partir del 18 de octubre en Chile, porque no era cierto que antes no había lucha. Había, pero estaban muy descoordinadas, ¿verdad? Había en algunos lugares, en algunos segmentos. De repente esas luchas convergieron y al convergir, se convirtieron en dueñas de una potencia arrolladora. Entonces, organización, coordinación, la famosa batalla de ideas de Fidel, ¿no es cierto? Salir a discutir los sentidos en una situación de mucha debilidad nuestra porque los medios de comunicación en todos nuestros países son profundamente refractarios a la democracia. De hecho, son socios de las clases dominantes, no son órganos que les interesa difundir las noticias, sino que básicamente lo que hacen es tratar de conformar un estado de ánimo de la población propenso a facilitar los negocios de los grupos dominantes. Hoy en día tenemos estas tecnologías que nos dan una chance. Esto que ahora lo estamos transmitiendo en el Facebook puede llegar a mucha gente, porque los grandes medios no nos van a dar espacio, no nos hagamos ninguna ilusión. Esos grandes medios tienen muy claro quiénes son los enemigos, ¿verdad? Y no nos van a dar absolutamente ningún espacio. Pero con esta tecnología ya estamos demostrando que le podemos hacer daño, que podemos salir a disputar el sentido. Y por otra parte, organización, encuadramiento, coordinación, facilitada por esta tecnología, y tener estrategias y tácticas adecuadas de lucha, que a veces hay una equivocación muy grande. Por ejemplo, poner en función del cronograma electoral el ritmo de la movilización social y política de nuestras sociedades, ¿verdad? Lo cual es un error muy grande. Nosotros tenemos que salir a disputar el poder cuando termine esta pandemia sin estar mirando el calendario electoral, porque si nos ponemos a mirar el calendario electoral estamos liquidados. Tenemos que nosotros imponer, ¿verdad?, a partir de esa potencia plebeya, como le llamaba Álvaro García Linera, imponer nuevas condiciones ante gobiernos que realmente no tienen ningún interés en que el pueblo pueda realmente manifestarse y reorientar este mundo post-pandémico en una dirección congruente con sus intereses. Yo creo que son los grandes desafíos y yo tengo fe. Creo que la gente ha aprendido mucho, las jóvenes generaciones han aprendido muchísimo en todo esto, inclusive los no tan jóvenes, ¿verdad? Hemos tenido que meternos en esto y nos ha dado un resultado extraordinario. Por ejemplo, capacidad de formación
de nuevos cuadros dirigentes. Hoy en día podemos aprovechar esto para dictar cursos, conferencias online, para suplir a veces cosas que no logramos en época de normalidad, porque no dejemos nosotros de pensar que muchas veces, desgraciadamente, los institutos académicos han sido en buena parte, no en todos, no puedo generalizar, pero en buena parte colonizados por el pensamiento de los Estados Unidos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, la economía, la ciencia política. Así que esas creo que son un poco las tareas por delante, tal cual las veo. Gracias, Atilio. Jorge, te damos entonces 7 minutos para que puedas hacer una segunda intervención. No. Tu micrófono, Jorge. Jorge, tu micrófono. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Mira, yo creo que los errores cometidos por el actual gobierno en el manejo de la pandemia han sido dramáticos. Desde ya, todo manejo de la pandemia tiene un aspecto que significa replicar desigualdades que ya existen en la sociedad. Las cuarentenas, por ejemplo, que es ahora un instrumento muy importante y que debió haberse dictado, en nuestro caso, con mucha anterioridad. Pero las cuarentenas reproducen la manera como la sociedad enfrenta las diferencias. Para alguien que tiene ciertos medios, para qué decir los que tienen muchos medios, las cuarentenas se pueden sobrellevar, pero mientras más se baja en la escala de ingresos de la sociedad, se hace cada vez más difícil. Hay un alto porcentaje de nuestra población hoy día que está padeciendo esas medidas que son indispensables para detener la pandemia. Está el ejército de trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los inmigrantes y refugiados, las mujeres que son mucho más afectadas que los hombres por las cuarentenas, los ancianos, los discapacitados, los presos, en fin, podemos hacer una lista bastante larga de sectores muy importantes de nuestra sociedad que sufren con estas cuarentenas. Yo quiero destacar que aunque la pandemia nos aísla, la palabra de orden para enfrentar la pandemia es aislamiento, distancia social. Paradojalmente, la pandemia está dando en nuestro país, y yo estoy seguro que en muchos otros países de América Latina, la ocasión de un renacimiento de formas de solidaridad. Y quiero destacar eso. Quiero destacar las ollas comunes, las cooperativas de compra, el reparto de agua que se hace por las propias organizaciones vecinales en los lugares donde no hay agua potable en Chile porque el agua es privada. Las cuarentenas barriales, el modelo de cuarentena que Valparaíso ha anunciado y que yo quiero ver cómo está funcionando en la práctica porque me parece muy interesante. Entonces, aparte de que el aire de Santiago está más limpio, y hay que agradecerlo, aparte de que el consumo en general está disminuyendo, y para una sociedad tan consumista también hay que agradecerlo, aparte de eso, está fluyendo en nuestra sociedad una fibra de solidaridad y de ayuda mutua. Y eso lo tenemos que rescatar en la pospandemia. Porque la pospandemia que viene va a encontrar un mercantilismo debilitado. El neoliberalismo se ha estrellado, está debilitado. El desempleo es mayúsculo porque hay muchos empleos que se han perdido y no se van a recuperar en el plazo breve. La recesión se ha estimado ya entre 5.5 y 7.5 la caída del producto para este año por las autoridades del Banco Central. Yo no recuerdo otra cifra igual, salvo la de 1974,
cuando bajo la dictadura, la instalación del neoliberalismo significó una caída de 14.1% del producto. Entonces, y además, agrego, el endeudamiento va a ser mayúsculo. La gente ha podido subsistir en algún grado, no porque tuviera ahorros, porque el sistema chileno con su consumismo exacerbado y sus salarios bajos, no daba para ahorrar, pero sí para endeudarse. Era un sistema que abría grandes espacios de endeudamiento. Y eso va a estar ahí en la pospandemia. Tenemos que enfrentarlo. Y, como decía Atilio, hay dos opciones. Una opción que ya presenta signos hoy día es la presencia, bueno, en todo el mundo. Ahí está el lumpen presidente Bolsonaro, ahí está Trump pasando por sobre las normas todos los días en Estados Unidos, y aquí Piñera metiendo y metiendo proyectos que tienen un carácter represivo, que amplían las facultades de las Fuerzas Armadas, de los servicios policiales. Entonces, tenemos signos de que vamos a enfrentar en la post-pandemia proyectos de signo fascistoide, proyectos de claro signo autoritario que van a ser seguramente una necesidad urgente para reinstalar en la forma que Atilio dice el capitalismo, este capitalismo reseteado, como si el capitalismo no fuera fatalmente a llegar de todas maneras en algún momento a convertir todo en concentrado, coludido y oligopólico. Bueno, nosotros tenemos que enfrentar eso con un proyecto de una sociedad más justa y democrática. Lo digo así genéricamente, yo la llamo socialismo, pero no todos tienen por qué usar el mismo nombre que yo pongo, o presocialismo, o protosocialismo, como decía Atilio Borón. Para eso tenemos que defender el plebiscito de octubre. Eso no es parte de un calendario de elecciones. Ese es un hito en nuestra historia política. Y tenemos que defender su realización, facilitar su realización, dejar atrás disputas sobre si está bien o no está bien, si se hizo de tal o cual manera. Yo pido que dejemos eso atrás y que pongamos por delante la oportunidad que nos da de discutirlo todo, de debatirlo todo y de ir a un plebiscito que determine democráticamente el fin, después de 40 años de la Constitución que dictó Pinochet, por un plebiscito. Entonces, avancemos hacia eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo no tengo recetas, soy de una generación que tuvo aciertos, pero también cometió muchos errores. Lo que sí sé es que tenemos que buscar entendimiento entre las fuerzas de izquierda, convergencia. Ni siquiera voy a usar la vieja palabra por fuera, unidad. Bueno, convergencia, entendimiento entre izquierdas distintas. Y luego buscar otras alianzas. A mí me parece que hay que buscar otras alianzas. Pero la primera es configurar izquierda, es constituir izquierda, es dejar de lado nuestras diferencias, poner en el centro nuestras coincidencias, ir hacia adelante para triunfar en el plebiscito, elaborar una nueva constitución y enfrentar el tiempo que viene mucho más juntos de lo que hemos estado. Gracias, Jorge. Bueno, como les comentaba antes, sabíamos que tenemos problemas con el programa, en la transmisión. Volver a reiterarles que el programa está siendo grabado, así que por lo tanto va a quedar después para descargarlo. También agradecer las muestras de cariño y todos los saludos que nos han llegado a Atilio y Jorge de muchos lados del mundo, así que agradecer enormemente. Y quiero comentarles también que hemos cogido 3 preguntas que nos han llegado para que podamos ahora intervenir en relación a estas preguntas en esta última parte del programa. Entonces les voy a leer 3 preguntas para que después ustedes puedan referirse y hagan un intercambio sobre estas preguntas. Perdón. Entonces una dice, ¿cómo se puede materializar un proyecto
en miras al socialismo del siglo XXI? Esa es una pregunta. La segunda, ¿cómo se explica el ascenso de los neofascismos en la actualidad? Y la tercera pregunta, ¿el escenario post-pandemia traerá un resurgimiento de los movimientos sociales o una era neoconservadora con fuerte individualismo? Esas tres preguntas para que puedan referirse a ellas. De parte de Atilio. Comisión. Bueno, brevemente, ¿no es cierto? Un poco me atengo a lo que recién... ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bien, bien, perfecto, porque lo tengo... no, creo que acá, en relación a la primera pregunta, yo citaría lo que dijo Jorge. Nosotros no tenemos una fórmula, yo no tengo cómo materializar un proyecto para el socialismo del siglo XXI. Creo que hay algunos elementos que sí podemos aportar, ¿verdad? Ese proyecto va a tener características diferentes según los países, según las tradiciones organizativas de lucha, según la historia, ¿verdad? No hay un proyecto único, un modelo que uno puede decir, acá está, se escribe un buen texto, se sirve como un modelo para el futuro. Yo creo que una experiencia de ese tipo tiene que anclarse en la memoria histórica, hacer un recuento de los aciertos y los errores cometidos en las experiencias populares en Chile, sobre todo la experiencia, por supuesto, de la Unidad Popular, mirar al escenario latinoamericano y ver qué lecciones sacamos de ahí. Yo creo que hay algunas lecciones que se pueden sacar, ¿verdad? Creo que los gobiernos que de alguna manera no propiciaron un proceso fuerte de movilización y organización popular quedaron rápidamente víctimas de sus enemigos. El caso de Brasil, por ejemplo, es muy claro. Dilma Rousseff es electa con 52 millones de votos, pero en un contexto de desmovilización del PT, a la hora en que se viene el ataque en los marcos del lawfare, ¿no es cierto?, y el golpe blando y todo lo demás, a la hora que tenía que tener una enorme cantidad de gente apoyándola en Brasilia, no había nadie. Entonces, parece que entender es que, bueno, gobierno que intente construir un proyecto socialista, protosocialista, lo que quiera, tiene que tener una presencia decisiva, ¿no es cierto?, en las calles, porque las instituciones del Estado capitalista, funcionan en contra de estos intereses de cambio. El Estado es una institución eminentemente conservadora, va a avanzar por los intersticios que dejaba la vieja Constitución de 1925 y el rodaje de los aparatos institucionales del Estado. Pero es muy difícil. Yo digo, no hay una fórmula, yo diría, apelando a Miguel Hernández, militante no hay camino, se hace el camino al andar. Militante no hay modelo, no hay proyecto, se hace el proyecto al andar, juntándose, conversando, elaborando estrategias comunes. Eso en relación a la primera. El ascenso al neofascismo, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la derrota de los procesos populares, ¿verdad? Derrotas que evidentemente facilitaron el ascenso de esos gobiernos. Hay elementos nuevos en la política latinoamericana, ¿verdad? La presencia de iglesias evangélicas que juegan un papel muy conservador. Acá no estoy hablando de cuestiones de religión, sino de política, ¿verdad? El papel político, que es un proyecto que ha venido siendo promovido incansablemente desde finales de la década del 60 por el gobierno de Estados Unidos. No es un proyecto no es un proceso que se dio espontáneamente. Esto es parte de una política que toma el gobierno de Estados Unidos cuando constata que la Iglesia Católica desertó del capitalismo. Esto está en un famoso informe hecho por una llamada Comisión Rockefeller que recorrió toda América Latina después de que Nixon estuvo en el año 67, 68, no recuerdo, estuvo en Chile, lo vimos en Chile, ¿verdad? A Richard Nixon, Jorge te acordarás, los demás no habían nacido todavía, pero nosotros sí nos recordamos muy bien el escándalo, el repudio que tuvo, y después de eso el gobierno de Estados Unidos llegó a la conclusión de que había que tener otro tipo de
mensaje cristiano en América Latina. Y ese mensaje cristiano es muy tremendo, es anti-ideología de género, anti-legalización del aborto, anti-todo, ¿verdad? Y eso ha logrado plasmarse en un núcleo muy duro en el caso de Brasil. Brasil tiene un pésimo presidente, ¿no es cierto?, repudiado por la mayoría de la población, pero sin embargo tiene un núcleo duro de un poco más del 30% que lo sostiene a muerte. Es una lección para nosotros. Los militares brasileños no están muy conformes con Bolsonaro, pero se dan cuenta de que cualquier otra cosa sería todavía peor. Entonces el neofascismo tiene un poco esas raíces y además la reacción ante el resurgimiento de los pueblos originarios en nuestra América, ¿verdad?, en toda nuestra América, que se han plantado con mucha firmeza ante el avance fenomenal del movimiento de mujeres en América Latina. O sea, todos estos movimientos emancipatorios de mujeres, de originarios, de sectores populares, tenían que generar una reacción. Pero claro, en el contexto mundial, esa reacción adquiere una tonalidad mucho más agresiva porque tenemos a un Donald Trump en los Estados Unidos, ¿verdad?, que está un poco siendo el capitán, el director de orquesta de todo esto. Entonces, el neofascismo, además en Europa, producto del desastre que ha hecho la política de Estados Unidos y la de los países europeos en Medio Oriente, que hacen que en un país como Siria, nomás en Siria, solamente 5 millones de gente tuvieran que huir despavoridas con lo que tenían puesto de sus casas, siendo bombardeadas de una manera salvaje. ¿Para qué? Simplemente para atacar a Irán. La política de Barack Obama, para aislar a Irán, destruir a Siria, que era el gran aliado de Irán, y dejando 5 millones de personas en la calle que huyen. ¿Y a dónde van a ir? Y en Estados Unidos todo es muy cómodo porque ellos hacen las guerras tan lejos que ninguno le llega en una patera como llegan a las costas de Alicante en España o como llegan a Sicilia, ¿verdad? La irresponsabilidad gigantesca de Estados Unidos y de sus gobiernos europeos cómplices de todas esas cosas. Todo esto generó, claro, 5 millones de personas que llegan solamente de Siria, más los otros inmigrantes, evocan inmediatamente una respuesta racista en el contexto de un capitalismo que tiene altos niveles de desocupación, bajo crecimiento económico, disputa por el empleo y llegan de repente millones de refugiados y eso es capitalizado demagógicamente por los neofascistas, que son un peligro muy grande y también lo son acá en América Latina. Y el resurgimiento, la última pregunta, ya cierro. Yo apuesto a que sí va a haber un resurgimiento de los movimientos sociales. Yo no creo que en Chile, cuando termine la pandemia, la gente se va a quedar en su casa. Creo que van a salir, pero así como un león enjaulado a la calle. Y creo que acá en la Argentina lo mismo, ¿no es cierto? Porque acá hay demasiadas vueltas en el gobierno. Nosotros somos, los gobiernos de izquierda tenemos un respeto casi sacrosanto por la legalidad burguesa, ¿no es cierto? Que ellos no tienen. Ellos arrasan. Macri llegó acá y al segundo día estaba metiendo 2 miembros de la Corte Suprema por decreto. Se armó un escándalo gigantesco, pero el hombre avanzó. Después tuvo que retroceder. Liquidó a Telesur, liquidó a todo el periodismo independiente. Nosotros, en cambio, para hacer una medida, como estamos ahora, una expropiación de una empresa que estafó a medio mundo, Angela Merkel hizo lo mismo en Alemania, al menos que canta un gallo, se quedó con el 25% de Lufthansa y 2 puestos en el directorio y nadie dijo nada. Pero acá, ante la sola posibilidad de que Alberto Fernández vaya a expropiar una empresa que es una estafadora serial, tendrían que estar todos presos, ¿no es cierto? Pero se lo expropie, ¿no es cierto? Se ha armado un frente de guerra, pero fenomenal de los medios. ¿Por qué? Tenemos que dar la batalla mediática, porque grabémonos esto en la cabeza. Los movimientos van a salir, la gente va a salir a pelear con mucha rabia, además, porque miren la tragedia del Perú, lo que es aquello, miren la tragedia de Brasil, pero tenemos que ver la manera de dar la gran batalla comunicacional, porque si queremos armar un proyecto democrático, no hay democracia que se sostenga si tenemos un régimen monopólico, oligárquico en materia mediática. Y tenemos que dar esa batalla y enfrentarla con toda nuestra fuerza. Yo creo que ese me parece que va a ser el panorama. La gente está muy enojada y va a salir con mucha fuerza. Así es, Atilio. Muchas gracias. Jorge, para que se refiera a las preguntas. Coincido con Atilio en que no hay recetas hoy día, no hay caminos. En realidad yo creo que nunca los hubo
nunca hubo caminos únicos, siempre hubo varias vías, siempre hubo distintas posibilidades, porque la lucha por una sociedad mejor tiene que enmarcarse dentro de lo que es la realidad de cada sociedad. Y las realidades son distintas. No en vano, los grandes padres de la teoría primero trabajaron sus propias realidades. Marx, Alemania, Lenin, la Rosa Luxemburgo, Alemania, Lenin, Rusia, y están sus textos, ¿no? Se metían ahí, y, perdón, Rosa Luxemburgo, Polonia, y se metían ahí y analizaban su realidad. Esto no quiere decir que no exista el internacionalismo y que no haya convergencia de objetivos, pero hay una obligación, a mi juicio, que es que cada uno eche a andar su propia imaginación, su propio sentimiento, su propia razón. No hay un solo camino. Ahora, en términos históricos, yo creo que hay que nutrirse de la memoria histórica, y la memoria histórica, en el caso de Chile, es Recabarren, es la Unidad Popular, son las luchas populares del siglo XX. Es Recabarren y Allende. Se cumplen 50 años en un par de meses más del triunfo de Salvador Allende. 50 años. Como ha pasado el tiempo, ni nos hemos dado cuenta, Tilio. 50 años del triunfo de la Unidad Popular. ¿Qué diría uno que participó siendo muy joven en este proceso, pero lo vivió intensamente? Yo diría, no es un modelo. Como dijo Mariátegui, ni calco ni copia. No hay que copiar, no hay que imitar, hay que inventar, hay que ser capaces de introducir los elementos propios y específicos que vayan construyendo un proyecto determinado. Los socialismos del siglo XXI en América Latina, que mencionaba Tilio, también son parte de esa memoria histórica, de la memoria histórica o de la historia reciente. Y tenemos que estarlos observando y sacar de allí también conclusiones. Ahora, el neofascismo. Bueno, Atilio se extendió en explicar cómo se había generado, cómo se generaban estos contingentes neofascistas. El original fue después de la Primera Guerra Mundial. Togliatti y Gramsci estudiaron mucho este tema, cómo surgió el fascismo en Italia, encabezado además por un ex militante del Partido Socialista Italiano, que era Benito Mussolini, cuando los soldados volvieron de esas horribles trincheras de la Primera Guerra Mundial, deshechos, destruidos, derrotados, poco apreciados, mal recibidos, y se comenzó a generar una masa que fue fácil presa de demagogos populistas que fundaron el partido fascista, que lo transformaron, lo militarizaron, y algo similar hizo Hitler en Alemania. Después de la Primera Guerra, después de la crisis de los años del 29, de los años 30, se produjo un nuevo crecimiento del fascismo, y eso lo encabezó Hitler y Alemania. En el caso nuestro de Chile también hubo un gran desarrollo en esa década, después de la crisis del 29, del socialismo recién fundado como partido, y un auge del Partido Comunista que existía desde la década de los 20. Bueno, el neofascismo es hoy día un enemigo muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, porque esa simiente está en los distintos territorios, está en la xenofobia, está en el machismo y en el patriarcado, está en la religión, no solo en ciertas ramas de la religión protestante. Miren ustedes en la India cómo se ha producido un nacionalismo hinduista y hay una persecución de los musulmanes que han sido parte de una minoría, pero parte siempre de la población hindú. Y así sucesivamente en distintas partes del mundo se exacerban las especificidades
y esas especificidades acompañadas de el grito populachero, del demagogo, del sentido común bastardo, se convierten en fascismo. Yo creo que en la pospandemia, y llego a la tercera pregunta, va a haber una presencia de este proyecto, sin ninguna duda, porque está en todo el mundo, va a estar aquí, ya está aquí. Sabemos quiénes son, dónde están y qué es lo que pretenden. Esa es una de las opciones, la opción que un neofascismo intente reconstruir el modelo capitalista. Creo que hay otra opción, que es la que va a tender a imitar lo que ocurrió también después de la crisis del 29, pero de parte de las fuerzas liberales, democráticas, que fue la generación del estado de bienestar, que fue la gran creación de la socialdemocracia, hoy día imitada, porque la socialdemocracia no tiene esa fuerza, imitada y asumida por este resetear de que hemos hablado, que es reconstituir la fuerza del capitalismo sobre la base de un modelo con un mayor componente social. Y en tercer lugar, el nuestro, ¿no? Que tenemos que elaborarlo, en que sabemos, creo yo, cuáles son las grandes directrices. No es que no sepamos nada, pero en la pospandemia va a haber una disputa en torno a estas vertientes. Y yo coincido también que para el éxito de la nuestra va a ser muy importante la movilización popular, la movilización de masas. Cuando nos ha ido bien como izquierda en nuestra historia, ha sido cuando la dimensión política y la dimensión social lograron encontrarse. El movimiento popular que encabezó Allende tuvo como un protagonista importantísimo el movimiento sindical. Había también mujeres que estaban comenzando a organizarse. Con el tiempo empezaron a surgir los pobladores y los campesinos a adquirir una propia conciencia de su situación. Entonces, se trata de rearmar un cruzamiento, un tejido entre lo social y lo político, en que la participación hoy día de lo social es fundamental, porque la dimensión política expresada en los partidos más tradicionales está, salvo excepciones, está bastante baja. Entonces, lo que las organizaciones sociales, los movimientos sociales puedan contribuir va a ser decisivo. Son ellos los que se han movilizado, son ellos los que generaron el vamos para el estallido del 18 de octubre, y yo creo que van a ser ellos los que en la pospandemia van a volver a salir a luchar con la misma energía que tuvieron hace unos meses atrás. Sin duda va a ser así, Jorge. Queremos agradecer a Tilio y Jorge por sus intervenciones. Ahora quisiéramos pasar la palabra a Jaime Lorca, del Comité Ejecutivo del Capítulo de Chile de la Red H. Jaime, si nos acompañas. Jaime, ¿nos escuchas? Ahí se ve. Tu micrófono, Jaime. Tu micrófono. Micrófono. Tu micrófono. No te escuchamos. El micrófono. 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 Vale. Yo no soy muy tecnológico, no soy millennial, así que como ven ustedes. Bueno, en primer lugar, aún a riesgo de ser repetitivo, voy a volver a felicitar a estos dos expositores de lujo que hemos tenido, agradecerles su enorme disposición hacia la Red H,
hacia aquellos valientes que han soportado esta transmisión, que van quedando ahí unos cuantos, y esos se merecen también un gran aplauso. Esto lo vamos a masificar, ¿ya? Y seguramente con estos dos invitados de lujo ya buscaremos en las condiciones de la nueva normalidad cómo hacer un nuevo conversatorio, porque ha sido fantástica la exposición de ambos. Yo quisiera simplemente, no repetir, decir a nombre de la Red H, el capítulo chileno, que la tarea fundamental hoy en día en estas condiciones de esta pandemia y en las condiciones particulares de agravamiento y de la situación en Chile debido al mal manejo del gobierno, es que lo más importante es salvar la vida de los viejos, la vida de los enfermos. Toda vida es preciosa e insustituible, y en ese sentido es fundamental la tarea que mencionaba tanto Atilio como Jorge, de la solidaridad, de las ollas comunes, de los apoyos directos a las personas, etcétera. Y buscar mil y una forma de asociarse, agruparse, mantener la organización en alto, el ánimo en alto, esto que llamaba Atilio la asociatividad digital, ¿no? También vendrán los momentos, los cacerolazos, preparando el ánimo para cuando podamos salir y podamos encontrarnos y podamos llenar de nuevo las grandes alamedas. Fundamental, defensa de la vida. Nadie sobre. Que nadie se muera, ni por el virus, ni menos por el hambre. Hay que exigirle al gobierno que suelte el billete, que esta crisis no la paguen los pobres, sino que el requerido, ese 1% que acá está hinchado de plata, tiene que soltar el billete, tiene que compartir sus privilegios, como dijo la primera dama. Segundo lugar, es fundamental asegurar un plebiscito seguro, y hay que exigirle desde ya al CERVEL las condiciones para que la gente con tranquilidad y con confianza pueda concurrir a votar el 25 de octubre. De esa no pueden zafar. Ya están queriendo bajarlo, pero nosotros se lo vamos a impedir. Y hay que empezar a hablar desde ya, la Red H y todos los organismos sociales y políticos en Chile, de exigir las condiciones de plebiscito seguro en condiciones de distanciamiento social. Físicamente, de forma inteligente, hacerlo así. En tercer lugar, y esto viene del ADN de lo que es la Red H, de lo que hicieron los fundadores y lo que hacen los capítulos a lo largo y ancho de este globo terráqueo. Nosotros nos solidarizamos con todas las luchas de todos los pueblos del mundo que exigen su liberación nacional y social. Hoy día, en particular en América Latina, nos solidarizamos con Cuba y Venezuela y el intento descarado del imperio de estrangularlos por hambre y hacer chillar su economía, como lo hicieron con el gobierno popular de Salvador Allende. Eso no podemos aceptarlo y debemos denunciarlo en todas partes. Cuba es un ejemplo de solidaridad, lo están demostrando hoy día las batas blancas, y qué decir de Venezuela, que está en la raíz misma de los procesos independentistas de América del Sur. Adicionalmente, decir, por fin, es que nosotros estamos conmemorando el 50º de la Unidad Popular. El triunfo más grande que ha tenido el pueblo chileno, del cual se desprenden muchas lecciones, de los aciertos y de los errores que tuvimos. Y nosotros este año, como Red H, estamos adhiriendo a las iniciativas del Comité Cincuentenario de la Unidad Popular y llamamos a todos los que nos están viendo y a todos los que verán, a los muchos que verán este programa después grabado, a participar el próximo viernes 26 de junio, día del natalicio del compañero Salvador Allende, al inicio de la campaña de conmemoración, escuchando el programa de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y su red de emisoras a lo largo del país. Ahí va a haber un programa muy interesante entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche. Por favor, sintonicen, vean a través de las redes sociales. Ese es un hermoso programa para la epopeya más grande que ha hecho el pueblo chileno hasta el día de hoy, seguida solo por el 18 de octubre. Que tengan todos muy buenas noches y cuídense y sigamos con el ánimo arriba, porque de esta vamos a vivir y vamos a vencer. Gracias, compañeros. Chao, gracias. Gracias, Tamara. Gracias, Atilio. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a Paula Vidal, de la Facultad de Ciencias Sociales y a Trabajo Social de la Universidad de Chile. Y a la radio no, porque la radio no está transmitiendo. Adiós. Chao. Chao, adiós. Chao. Hasta siempre, compañeros.